Perfecto. Andrea Chapela, bueno, has sacado por primera vez este libro en tapa dura, que es como lo nuevo de Almadía, se llaman Sible Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Tú estás muy contenta con el libro y me parece que mucha gente está muy contenta con este libro. Entonces, lo que quería preguntarte al principio es estos temas de las mujeres, ¿cómo los ves? Y esta historia de la literatura de ciencia ficción, cómo te metes en ella, es decir, cómo estás con respecto a este libro y al resto de lo que pasa con la literatura femenina. Sí, pues sobre estos temas de las mujeres. Desde el principio para mí fue importante, o sea, casi siempre cuando escribo me pongo como limitaciones o trato de, de decir, bueno, en estos cuentos voy a intentar hacer estas cosas, ¿no? Porque poniéndose a veces ese tipo de límites, pues uno le es más fácil ser creativo. Uh-huh. Entonces, en este caso yo sabía que quería escribir un libro en el que todos los cuentos tuvieran protagonistas mujeres. Sobre todo porque me interesaba, o sea, para mí también era una posición política y estética tratar de escribir sobre ser mujer, ¿no? Claro. Sentía que era importante que lo hiciera, que no, sobre todo en la ciencia ficción, donde, bueno, ya desde hace muchos años cada vez hay más escritoras mujeres y más libros protagonizados por mujeres, pero sigue siendo, creo que como todos los géneros, pues es un género que estuvo muy dominado por hombres, ¿no? Y por cierto arquetipo del hombre que va al espacio a conquistar, y, o el detective, ¿no? En el cyberpunk, el detective como más... Eh, o sea, un detective en el futuro, ¿no? Como medio hacker. Y yo tenía y yo quería escribir, quería agregar como nuevas protagonistas mujeres a este diálogo de ciencia ficción. Yo llego a la ciencia ficción, desde siempre he escrito género fantástico, especulativo, ¿no? Escribí una serie juvenil fantástica cuando era más chica y es el tipo de literatura que me gusta leer y que me interesaba y toda la literatura especulativa, no solo la ciencia ficción, la fantasía, sino todos estos lugares donde el escenario es otro grado de libertad, donde tú puedes crear un escenario o una situación nueva dentro de estas preguntas de qué pasaría si, ¿no? Uh-huh. Y esa idea de ese ejercicio imaginativo siempre me ha interesado y siempre he gravitado hacia él. Y entonces con este libro dije, bueno, quiero escribir cuentos. Son los primeros cuentos que escribí. Aprendí a escribir cuento con este libro, estando en Iowa. Y entonces quería tratar de escribir sobre, como yo decía que era como cuentos cotidianos del futuro, ¿no? Uh-huh. Quería explorar como estos pequeños lugares de intimidad o de cotidianidad, pero en lugares, en mundos futuristas o dentro de ideas futuristas, ¿no? Y tratar de entender cómo se vería, no sé si cómo se vería el futuro, pero qué pasa con nuestra humanidad hacia adelante, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas para hacerte. Primero es que esta cosa de las mujeres y esta cosa de la ciencia ficción, a mí me parece que son como preocupaciones más nuestras, más de los grandes, digamos, ¿no? Que ustedes empiezan a ver la literatura en una forma genérica igual, digamos, ¿no? Y en una cosa que la literatura de género o de no género tampoco les importa tanto. ¿Es así? Para mí sí, y me gustaría que eso fuera. Siento que todavía tenemos muchas conversaciones en las cuales todas estas etiquetas se están moviendo, ¿no? Y por eso también trato de elegir las etiquetas que yo quiero para mi propia literatura, porque sé que todavía son parte de la conversación, Claro. pero, y son parte, o sea, yo creo que las etiquetas son útiles muchas veces para tratar de explicarle al lector el punto de partida, no necesariamente el punto de llegada, pero a lo mejor de dónde sale uno, ¿no? Creo que las etiquetas son menos útiles para un escritor, porque encasillan demasiado y que como escritor uno puede moverse entre muchos géneros, muchos estilos y muchas herramientas, ¿no? Para mí, la ciencia ficción, como pensar en la ficción o en el ensayo o en la poesía, son todos como herramientas que tengo, ¿no? Que he estudiado, que entiendo
a lo mejor, o que trato de, he ido intentando entender cómo se hacen y cómo se usan, y entonces a veces pues también parte del reto es combinarlas. Y sí, lo que a mí me gustaría es que hacia adelante la literatura, sí, estas etiquetas ayuden como a entender dónde comienzas, pero no, pero que no sean definitorias. Y sobre todo que tampoco digan, que no estén unidas al valor de una obra, ¿no? Que creo Exacto. que es lo que ha sucedido, ¿no? Como en la literatura de mujeres o por mujeres o de temas de mujeres, ¿no? Que mucho tiempo se relegó al margen. Y lo mismo ha pasado con los géneros fantásticos, que estas cosas como que se consideran menores solo por la etiqueta. Yo espero, yo siento que como tú dices, nos estamos moviendo hacia un mundo donde eso es menos importante, pero siento que todavía estamos como en casi todo en esa transición y que entonces hay que seguir hablando los dos idiomas. La otra vez decía Julián Gerber en un muro de Facebook que ya todo el mundo deje de hablar de distopías. A mí me resulta, después de leer este libro, que tú de las distopías tampoco hablas, porque lo que haces es precisamente marcar cómo se vive en las distopías y das por sentado que ya vivimos en las distopías, ¿no? Pues sí, este año sobre todo creo que a veces, me gusta decir a veces que después de este año yo no podría entender cómo la gente no comenzaría toda a escribir ciencia ficción, porque la ciencia ficción es que ya es el presente, Claro, ya no es exacto. el futuro, ¿no? Y hay tanto lo que nos ha sucedido este año, que Ujú. son temas que la ciencia ficción ha hablado antes, ¿no? Y, y para mí sí, o sea, sí hablo del futuro en el sentido, a lo mejor de este ejercicio, no de tratar de prever el futuro, sino en este ejercicio imaginativo de pensar qué pasaría si, ¿no? En cosas que para mí a veces me parecen imposibles, ¿no? Aunque luego pues el presente nos alcanza, ¿no? Decía que cuando escribí el libro, uno de los cuentos que a mí me parecía más como fantástico, de tecnologías inventadas, era en el que una pareja está discutiendo si quieren ponerse un chip para oír los pensamientos del otro, y uno de ellos quiere y la otra no, y esto es una discusión de pareja que parecería muy cotidiana y muy mundana, ¿no? Pero también creo que tanto de nuestra humanidad y de nuestra, pues de nuestra, no sé, de lo que nos hace humanos, se juega o está condensado en las relaciones que tenemos con otros, ¿no? Entonces, en estos lugares de relacionarnos, de tratar de entendernos, de tratar de explicarnos y comunicarnos, es donde ponemos mucha de esa humanidad en juego o sobre la mesa. Y entonces en eso yo decía, bueno, es que esto de ponernos un chip y la telepatía, eso es imposible, pero luego, claro, este año Elon Musk ya le puso un chip a un cerdo en la cabeza y su sueño es que ese cuento se haga realidad. Ajá. Entonces, eh, siento que sí, que no me interesa necesariamente pensar en distopías, que creo que ya vivimos en, no sé si en una distopía, pero en algo que parece el futuro, que podría ser parte de una historia de ciencia ficción. Y lo que me interesa es qué pasa con nosotros, ¿no? Con nuestra humanidad, con nuestras relaciones. La tecnología no se va a detener, creo, el avance. Y mucho para mí es tratar de recordar que la tecnología nos une y nos separa en el grado que nosotros se lo permitimos y que nosotros la utilizamos y que no es ella una fuerza de la naturaleza que ha llegado a interrumpir nuestras relaciones, sino que la hemos creado nosotros, ¿no? Sí, también es cierto que muchas de tus preocupaciones tienen que ver con preocupaciones que son de los humanos siempre, ¿no? Porque yo recuerdo en 1980 sacó Wim Wenders Las alas del deseo, donde uno podía ver los pensamientos del otro, digamos, ¿no? Es decir, pareciera ser que estamos, y tienes razón en lo que dice, la tecnología es para nosotros lo que queramos que sea, porque si tenemos la oportunidad de poder ver los pensamientos del otro, lo queremos o no lo queremos, digamos, más allá de que podamos o no podamos. Creo que hay mucho de eso, de que deberíamos decidir qué queremos y qué no, y no necesariamente solo hacerlo porque podemos hacerlo. Eso es. Em, pero bueno, también creo que sí, que son preocupaciones básicas, o sea, que la memoria, ¿no? Lo que nos hace humanos al final son preocupaciones que han estado, ay, perdona, en toda la literatura, em, y que la ciencia ficción solo tiene otras herramientas para entrar en esas preocupaciones. Una de las cosas que quería preguntarte, porque tú eres muy joven,
es qué pasa con los jóvenes, porque una de las cosas que, bueno, ahora, por ejemplo, en México sobre todo, mueren mucho más los jóvenes que los grandes por el tema del coronavirus, que se ha cambiado un poco esa línea que los viejos tenían que cuidarse y los jóvenes no. Y al mismo tiempo yo veo como una cierta ignorancia dentro de muchos jóvenes, ¿no? Y entonces salen muchísimos jóvenes a decirme, no, no es cierto. Y entonces empiezo a ver muchos jóvenes escritores, muchos jóvenes músicos, muchos jóvenes que saben absolutamente de todo. Y me tengo que callar un poco la boca. ¿Cómo ves el tema de la juventud tú, siendo joven? No sé, siento que la juventud se ha extendido, por lo menos a veces yo bromeo y digo que siento a veces que llevo 15 años teniendo 15 años, que es difícil, o sea, creo que hay una parte de lo que, las expectativas y las cosas que nos vendieron de qué quería decir ser adulto, que se ha ido desarmando, ¿no? Claro. Tanto en nuestras relaciones, en las expectativas, ¿no? Es como, es muy difícil, digamos, tener un trabajo que permita cierta calidad de vida para que puedas tener las cosas que te hacían adulto, ¿no? Tener una casa, tener cierto tipo de seguridad, pensar en tener hijos, ¿no? Que en esta, o sea, como que hay un montón creo que de limitantes de esas como sociales que han cambiado la sensación de ser adulto y ser joven, ¿no? Como que yo no termino de entender en qué momento se hace uno adulto, y eso que tengo 30 años, debería ya saberlo. Y creo que luego hay, no sé, yo a veces siento mucha, no sé si apatía o desesperanza, pero como esta sensación como de, no sé, yo pienso en mis padres y su generación, ¿no? Que mi madre que era joven de los 60, y todas estas generaciones que creían que se podía cambiar el mundo, y a veces siento que en los últimos 40, 50 años, pues la lección ha sido que cambiar el mundo es muy difícil, y cambiar el sistema es muy difícil, y que a veces se siente como que intentarlo es una batalla perdida desde el inicio, ¿no? Y siento que hay algo que quita fuerza cuando, cuando te enfrentas a esa situación, a que ¿no? Somos todo, porque claro, la generación que trató de cambiar el mundo no lo logró, ¿no? Claro. Estamos aquí. Y creo que ese es uno de los problemas, siento, a nivel político, a nivel... Tenía una amiga que decía, ¿no? Como que había que hacer la revolución, y era como, sí, pero ¿cómo se hace la revolución ahora y qué quiere decir eso? Claro. ¿No hay como No sé. una cosa también estilo punk, ¿no? Esta cosa de que no voy a llegar a viejo, como que el mundo se va a terminar, como que es ahora o nunca. Yo creo que hay algo, o sea, bueno, creo que es ser joven, ¿no? O sea, una de las peculiaridades de ser, es que yo pienso ser joven y pienso en gente menor que yo, claro, ¿no? Claro, En ser adolescente, porque claro. estoy aquí, estoy ahí como a la mitad, ¿no? Sí, En ese lugar raro en el que hay como mucha, ya hay bastante generación arriba de mí y bastantes generaciones abajo de mí. claro. Pero, entonces creo que ser joven tiene una cosa como ¿no? El ser joven de verdad, eso, ser adolescente, hay algo como de inmortalidad y de creo que parte de crecer es entender que eso no, eso no es así, pero, pero también creo que y que volvemos al futuro con eso, el futuro es tan poco claro, las cosas que podían ser predecibles en la vida no necesariamente lo son ya, ¿no? Ujú. Eso quiere decir que hay, y bueno, y sobre todo este año que el futuro colapsó totalmente, que tener planes deja de tener sentido. Este año es como una exageración, pero yo creo que ya había una sensación de, es muy difícil planear la vida, es muy difícil saber qué va a pasar en 2, 3 años, ¿no? Y eso, claro, te hace estar más tener que estar en el presente, porque es muy difícil pensar hacia adelante, ¿no? Cuando también desde la precariedad o Mm. desde... Entonces, pues sí, supongo que uno se repliega hacia el presente y hacia a lo mejor esta cosa más punk de hay que vivir ahora. Ujú. También creo que una cosa de época es que tenemos mucha inmediatez, ¿no? Las redes sociales, la tecnología han hecho que el tiempo sea más corto, o sea, como que estamos acostumbrados a que toda nuestra valorización de las cosas, todo es muy rápido, y en esta misma rapidez que nos ha dado la tecnología, pues también
los tiempos del futuro están muy lejos y todo. Eso sería a lo mejor lo que pienso. Bueno, van las dos últimas. La primera, Alberto Chimal habla de tus personajes entrañables y yo, por supuesto, que lo secundo, porque hay personajes que son maravillosos. Entonces, ¿cómo, cómo vives tú los personajes? ¿Cómo los diseñas? ¿Cómo observas? ¿Cómo lo haces a nivel literario? Yo siempre he tenido una particularidad con los personajes, que es a lo mejor, yo soy muy obsesiva y muy como eh, casi científica con mi proceso literario, muy controladora, y los personajes son uno de los pocos lugares en los que es más una cosa de intuición, como que siempre tengo una intuición de cómo me parezco al personaje y cómo no, ¿no? Y dónde somos parecidas o no, o como es como una cosa más de sensación de un personaje que de saber cosas sobre ellos. Algunos tienen ecos reales, ¿no? Por ejemplo, en el cuento del mercado de las dos niñas, claro, yo tuve una relación, o sea, yo tuve una amistad muy importante con la hija de la mujer que cocinaba en mi casa y en ese momento no entendía o sea, como que ha sido crecer, entender lo complicada que era esa relación de nosotras dos cuando de niña se sentía muy sencilla, ¿no? Claro. Entonces, siempre había sido algo que yo sabía en mi cabeza que quería escribir sobre eso, porque había tenido que crecer para entenderlo, ¿no? Y se sintió muy distinto vivirlo a pensarlo ahora. Entonces, por ejemplo, hay relaciones que tienen que ver con mi propia vida, mis propias preguntas, y luego hay personajes que salen de otras personas, o sea, que salen de otras personas cercanas, de cosas que la gente me platica y que de repente guardo en mi cabeza y digo, ese, ¿no? Ese sentimiento, ¿no? Que dijo esa persona. Entonces, pero siempre hay como una sensación sí, de cómo soy parecida a ellos, cómo son parecidos e diferentes a mí, ¿no? Pero es muy de intuición. Es muy difícil para mí hablar de los personajes. Ya casi he llegado a decir, confío en que, o sea, como que el tiempo me ha enseñado en que puedo confiar que estoy creando personajes. y yo confío en el proceso un poco. Bueno, y la última es que vas a hablar con Yuri Herrera. Por supuesto que van a hablar de la ciencia ficción, que es un libro que ha sacado el último Yuri con cuentos de ciencia ficción. Son los dos que han sacado cuentos de ciencia ficción. ¿Qué vas a hablar con él hoy? Sí, voy a hablar con él el miércoles. El No miércoles. hemos, no hemos decidido, pero para mí, aunque el último libro, claro, es un libro de ciencia ficción y además de cuento, entonces creo que hay como muchas cosas. Creo que llegamos a la ciencia ficción de lugares muy distintos, pero para mí, por ejemplo, Señales que preceden al fin del mundo, cuando lo leí, sí, es un libro que habla del lenguaje, es un libro que habla de la frontera, pero para mí había algo muy punk, muy como de ciencia ficción en ese libro que me fascinaba, ¿no? O sea, la manera en la que Yuri toma la ciencia ficción y la envuelve en su literatura y en sus preocupaciones literarias es algo que a mí también me ayudó a entender, ¿no? Como que eso era posible, que era posible escribir una ciencia ficción como muy metida en el español, en nuestro lenguaje, en nuestras preocupaciones, reaccionando al presente, pero a la vez llevándolo hacia otro lugar. Entonces, no sé qué vaya a decir Yuri, pero es una conversación que a mí sí, yo espero que hablemos de nuestros dos libros de ciencia ficción, pero pues también sencillamente compartamos cosas que nos interesan a los dos de la literatura uno del otro. Sí, Entonces veremos. bueno, a mí me parece que va a ser un poco también la profesora de ciencia ficción con el alumno de ciencia ficción, ¿no? Bueno, y el profesor de escritor, el escritor profesional con la que comienza. Yo también creo que sí, yo admiro mucho, mucho la manera en la que escribe Yuri. Entonces, para mí hablar con él de esto, no sé, siento que es de las cosas más bonitas de escribir y publicar, es que uno comienza a poder hablar con la gente que admira sobre estas cosas que compartimos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo Gracias a enorme. ti, igualmente. Gracias.